Eh, Damos la bienvenida a nuestro comunicador social, Francisco Corrales Landazuri. Es un gusto que hoy esté con nosotros en dicha entrevista. Buenas noches con ustedes, pues gracias por invitarme, por estar en la sala de Zoom con ustedes y con gusto para poder empezar la entrevista y dispuesto a responder las preguntas que tengan ustedes. ¿Listo? El tema de hoy a tratar es desigualdad de género en el ámbito de los medios de comunicación. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, dice que solo el 24% de las personas son vistas, leídas o escuchadas en los medios de comunicación. Dice que son mujeres. En cambio, en las candidaturas LGBTI son invisibilizadas. Y una de las preguntas que queremos hacerle es, ¿qué usted piensa o qué nos puede hablar acerca de la desigualdad de género? Bueno, respondiendo a la pregunta que me haces, la desigualdad de género es muy visible todavía en todo el mundo, más en la parte de Latinoamérica y de Sudamérica. Quizás en los países de primer mundo ya no lo ven tan así. Al contrario, la mujer en el país de primer mundo, en Europa especialmente, es un pilar fundamental para, primero para el hogar, también para las empresas donde se desenvuelven o donde se desempeñan. Así que por ese lado, en los países de primer mundo, desigualdad de género ya no vemos mucho, pero el otro polo opuesto y negativo es aquí, ¿no? En los países de Sudamérica, en los países de Centroamérica, en donde todavía la mujer no se le ve como un pilar fundamental, sino eh, se le ve como un complemento, más no como la parte principal de poder hacer cualquier cosa o desempeñarse en cualquier cosa en el ámbito que ellas puedan. Es muy penoso porque estamos ya en un siglo, siglo donde ya no debería haber esas cosas, inclusive con la globalización que ya ha llegado a nuestro país, a la Sudamérica y en sí a Centroamérica. No debería estar pasando eso, pero todavía seguimos viendo los estigmas, especialmente de los hombres, puedo decir, porque hay ese celo, el celo de oficio, como le pueden decir, en donde dicen las mujeres deben estar para el hogar o deben estar para los hijos o para la familia, pero no se dan cuenta que la mujer, en cambio, puede producir inclusive más que el propio hombre. Entonces, creo que es el celo que hay, ¿no? De ahí en capacidades las mujeres están pues altamente preparadas para desempeñar cualquier ámbito, cualquier cargo, ya sea en el privado o sea en el público, hablando ya de aquí netamente en el Ecuador. Pero sí hay que cambiar un poco esa realidad, empezando desde nuestro país y expandiéndonos un poco más a lo que les decía, que es Centroamérica, Sudamérica, en donde se ve más de esos niveles de desigualdad en cuanto a las mujeres. Claro, incluso hay como, ya viene desde hace mucho tiempo, ya viene, más que todo en el país, es donde se está viendo como una inclinación siempre a seguir algo como viniendo arrastrando, cuando tenemos que ya el país ir cambiando, marcando una diferencia, algo nuevo. Damos paso a mi compañera que va a realizar la siguiente pregunta. Buenas noches, señor Francisco Corrales. Recibo un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Lady Ramírez y es un gusto tenerle hoy aquí con nosotros. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido las causas de la desigualdad de género en los medios de comunicación? Bueno, las causas principalmente en los medios de comunicación, hablando ya de nuestro país, principalmente es digamos, de cómo se manejan los medios de comunicación. En muchos medios de comunicación a nivel país, ustedes podrán ver y han de haber podido visualizar que más hay, digamos, personas o trabajadores que son de género
masculino, más no de género femenino. Hay muy pocos canales los que tienen personal femenino, ya sea de presentadoras, ya sea en la parte de producción. Las personas que esencialmente no están delante de las cámaras. Yo creo que las causas por las que hay todavía la desigualdad en los medios de comunicación es porque los propios medios no les dan la apertura a las mujeres. Hoy por hoy, las mallas curriculares de algunas universidades en el país tienen abiertas las carreras de comunicación social. La mayoría de esas personas que están siguiendo la carrera de comunicación social son mujeres. Hay muy pocos hombres, digamos. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estuve cruzando mi carrera de comunicación social en Ambato, apenas éramos solo 5 hombres y el resto eran mujeres. El resto era 31 mujeres cuando yo estudiaba en comunicación social en Ambato. Entonces la diferencia es enorme. Eh, y yo digo, no, las causas es el de no, que no creen todavía en las mujeres en los medios de comunicación. Muy pocos medios lo están haciendo, muy pocos medios se van abriendo, no solo a contratar personal masculino, sino también ya personal femenino, porque inclusive, digo yo, las mujeres en el ámbito de comunicación, en los medios de comunicación, han dado logros muy importantes con investigaciones muy avanzadas para la gente, a la expectativa de que qué pasará en adelante con las publicaciones que vuelvan a hacer las mujeres, ¿no? Y creo que es ahí, creo que es la falta de creer de parte de los medios de comunicación, de quienes dirigen los medios de comunicación a las mujeres. De ahí, como decía igual en la primera pregunta, falta de capacidad no es, porque las mujeres están muy bien capacitadas para esta profesión que es la comunicación social y para todas las profesiones en sí. Así es, muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Denise Freire. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que todavía la desigualdad de género persiste en el Ecuador? Bueno, aquí la desigualdad de género existe todavía porque en gran parte de las provincias todavía sigue habiendo el machismo, ¿no? No es raro ver cada semana, unas 4 o 5 veces a semana, que sufre alguna mujer en distintas partes del Ecuador. Entonces, creo que es por eso que existe habiendo aquí. Y también creo que debería abrirse esa mentalidad de, especialmente los hombres, como dicen las personas a la antigua, en donde las mujeres solo debían estar en la casa haciendo los quehaceres, dedicándose a los hijos y el hombre produciendo. Ahora ya no debería ser así. Y bueno, ya no es así tampoco, ¿no? Hay mujeres que, al contrario, eh, ganan mucho más que los propios hombres o sus propios esposos. Entonces, pero es una mínima parte, ¿no? Entonces, creo que sí debería abrirse esa mentalidad burda que hay aquí en el Ecuador, especialmente del machismo. Entonces, aquí muchos hombres a nivel general en todo el Ecuador todavía piensan que están un escalón más de la mujer cuando no es así. Muchas veces el hombre en algunas familias no es preparado, claro, sí tiene su trabajo, pero del otro lado le vemos a la esposa, a la mujer que es preparada, que está estudiando en la maestría, que cuida a sus hijos, que hace los quehaceres del hogar. Entonces, eso a nivel, digamos, global no lo vemos, pero es un punto abismal para las mujeres. Lastimosamente aquí los números, como dicen, son fríos, las estadísticas son frías. Es verdad que la desigualdad de género en el Ecuador persistirá hasta que no abramos de esa mentalidad y dejemos del machismo atrás. Así es, muchas gracias. A continuación, mi compañera. Sea bienvenido a esta entrevista. Mi nombre es Lisaí Perugachi. ¿Cree usted que existe alguna recomendación para evitar la desigualdad de género en el Ecuador? Bueno, recomendación como tal, de mi parte no creo que sería más generar conciencia a nivel, especialmente desde los más pequeños, ¿no?
desde los más pequeños, de ahí de los adultos, los adolescentes, inclusive hasta los adultos ya mayores, que hay casos y yo he visto y escuchado en donde hay adultos mayores que todavía son machistas, ¿no? Como le decía en la anterior pregunta, el machismo es el foco en donde se centra todo para la desigualdad de género aquí en el Ecuador, especialmente para la mujer. Entonces, toda esta serie de inconvenientes que les venía mencionando, como el machismo, el celo, tanto el celo de trabajo, se podría decir así, y otros factores más, como puede ser el estudio, hacen que todavía se le vea aquí en el Ecuador a la mujer por los suelos. Cuando vemos muchas mujeres que han logrado posicionarse de la mejor manera en cargos políticos, en cargos públicos, en cargos privados. Entonces, creo que es más abrir esa mente, despejar todas esas dudas que hay sobre las mujeres, de que son menos, de que no pueden, de que son inútiles, porque no es así, y abrir ese espectro de que las mujeres pueden dar muy buenos resultados a largo plazo en cualquier ámbito en donde ellas estén laborando, trabajando, porque es así, ¿no? Porque es así. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, Francisco Corrales. Un gusto tenerlo aquí. Mi nombre es Helen Ponce. Mi pregunta es, ¿por qué en pleno siglo XXI sigue existiendo la desigualdad de género? La pregunta es muy, muy buena porque, como tú dices, todavía estamos en el siglo XXI y hay desigualdad de género. Y como lo decía en la primera pregunta, se nota más aquí en los países de Sudamérica, en Centroamérica, en los países musulmanes, en donde ustedes saben que las mujeres deben estar tapadas su rostro, no pueden descubrirse al menos de que lleguen a su casa. Entonces, son cosas de las que se debería cambiar. Nosotros vemos y nos aterrorizamos, pero nosotros no vemos mismo dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro país, cuando escuchamos por las noticias o bueno, ahora vemos cualquier noticia que sale en las redes sociales que una mujer fue agredida, una mujer fue golpeada, ¿no? Pero sí nos aterrorizamos de lo que pasa afuera. Entonces, creo que primero debemos centrarnos en lo que pasa en nuestro país. Las leyes todavía son muy endebles a favor de las mujeres. Claro que la Constitución da la protección a la mujer, pero de lo que está escrito a lo que ellas hagan, digamos, la denuncia en cualquier medio público, puede ser la fiscalía, la policía, hay un abismo muy grande porque solo queda en una denuncia, ¿no? Nada más. Quizás muy pocas mujeres son las que han logrado llegar a su objetivo de que la persona que quizás le agredió o hizo algo en contra de ella pague su castigo, porque aquí las leyes son así, ¿no? Entonces, creo que también debería, especialmente los órganos rectores, regirse más a las leyes para que se les pueda proteger a la mujer. Y como les decía, o sea, el machismo es un factor muy grave aquí en Ecuador, muy, muy, muy grave. Todavía lo vemos, entonces creo que desde nuestros hogares, desde nuestras familias debemos de enseñarles, especialmente si ya tenemos hijos pequeños, a enseñarles de que, bueno, hay que respetarles a las mujeres, de que las mujeres tienen un pensamiento muy propositivo, de que son muy útiles para la sociedad, no solo para la familia, y desde ahí empezar a cambiar toda esta situación. Eh, Parece que de las palabras es muy bonito decirlo y muy fácil, pero eh, hay que empezar por algo, ¿no? Porque si no empezamos por nada, entonces vamos a seguir en lo mismo y seguiremos aquí en Ecuador como uno de los países que todavía tenemos desigualdad de género y violencia contra la mujer especialmente. Así es, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Muy buenas noches, mi estimado Francisco Corrales. Es un placer de tenerlo aquí. Mi nombre es Yamilex Zambrano. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las soluciones para abordar a la desigualdad de género en los medios de comunicación?
Bueno, las soluciones para abordar la desigualdad de género en los medios de comunicación es primero que dentro de los medios de comunicación se abra ese espectro en que las mujeres no solo deben estar para ser presentadoras de noticieros, de programas deportivos, de programas de entretenimiento, si se puede decir así, porque muchos medios de comunicación le han causado a la mujer a que se vea solo como la imagen del canal, la imagen de cierta programación y no debería ser así. Debería también abrirse el espectro de que haya mujeres productoras, mujeres camarógrafas, mujeres editoras, porque también pueden hacer el trabajo. Inclusive yo diría hasta mejor que los hombres, ¿no? Las mujeres tienen creatividad, tienen muchas cosas que a veces los hombres no tenemos. Entonces, creo que hay que abrir ese espectro desde los medios de comunicación, desde los propios dueños de los medios de comunicación, para que la mujer no solo entre en ese ámbito como imagen, sino también entre en ese ámbito de poder surgir adelante en otros aspectos. Y de esa manera, pues, darle el impulso también a los medios de comunicación que necesitan. A veces hemos tenido problemas y por, por este tema de la desigualdad, ¿no? Por el problema del machismo. Y les doy un ejemplo. Acá en las anteriores elecciones para asambleístas hubo una discusión entre un periodista y una candidata a la asamblea por la provincia de Cotopaxi, en donde al señor se le fueron los papeles, se le fueron los estribos, que le agredió verbalmente, ya se fue contra la familia. Entonces, eso muchas veces los medios de comunicación no ven. Quizás los medios de comunicación contratan a personas y a hombres especialmente por ser conocidos o porque ya tienen su trayectoria, pero en cuanto al trato, en cuanto a cómo se dirigen hacia una persona y especialmente hacia una mujer, deja mucho que desear. Entonces, este es un claro ejemplo de que el machismo, como digo, sigue siendo el punto álgido para que haya la desigualdad. Entonces, creo que debería cambiar eso en los medios de comunicación, darles más oportunidades a las mujeres, porque hay mujeres que están muy bien preparadas, que a pesar de que tienen su título universitario, su maestría, se siguen preparando, siguen sacando diplomados, doctorados, y eso deja en muy buena lid a las mujeres. Bueno, mi estimado Francisco Corrales, muchísimas gracias por la entrevista y por dar sus pequeñas opiniones con nosotros. Gracias. A ustedes muchas gracias por este espacio y bueno, espero que les haya servido la entrevista y una vez más agradeciéndoles por el espacio brindado. Muchas gracias. Gracias igual. Muchas gracias. Gracias realmente igual por la entrevista. Gracias. Bueno compartir, compaginar esa pregunta en que podamos nosotros cambiar esa mentalidad del país, de que podamos darle esa libertad o esa oportunidad, aunque las mujeres también se pueden superar, como usted lo decía, pueden hacer incluso mejores cosas, pero muchas veces está ese impedimento en que no se la damos a ellas, no le damos esa oportunidad. Así es.